Reciban un cordial saludo. Somos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudiamos la carrera de Pedagogía, plan fin de semana. En esta oportunidad tenemos un gusto en presentarles en el curso Historia Económico-Social de Guatemala dos temas de exposición, los cuales son Estratificación socioeconómica de Guatemala del año 1989 hasta la actualidad, y el siguiente tema, que es Trabajo al servicio del desarrollo humano. Para dar inicio, tengo a bien el presentar a mis compañeros de exposición. En primer lugar tenemos a la compañera María, Claudia, Beverly, Nelly, Paola y el compañero Ronald y su servidora Lizzy Ramírez. La estratificación socioeconómica en Guatemala en 1989 hasta nuestra actualidad. Fue reconocida la igualdad desde la modernidad como un principio muy fundamental en el cual todas las sociedades tienen una participación. Pero la lógica económica que fundamenta el modelo de desarrollo económico en Guatemala no ha sido una excepción, pues esta da como resultado una desigualdad entre las sociedades y las consecuencias son que el beneficio del trabajo y las riquezas que se generan van directamente a determinados entes o a determinadas personas, de las cuales adquieren un mayor beneficio. Cuando hablamos de estrato, nos estamos refiriendo al conjunto de elementos con caracteres comunes que estos se relacionan con otros conjuntos para que estos formen una identidad. Dentro del estrato socioeconómico existe una jerarquía la cual permite una desigualdad, y estas están claramente bien marcadas, en la que se podría mencionar la clase alta, clase media y la clase baja. Dentro de la clase alta están, pues, en la superficie, la jerarquía, están en la cúspide de la pirámide. También está compuesta por los principales empresarios y ejecutivos, por grandes ingenieros y profesionales, así como artistas de renombre, líderes políticos y los principales jefes financieros. Dentro de la clase media, pues esta está como en una jerarquía mediano, donde los ingresos pues ya son otro poquito bajos, y esta clase está compuesta principalmente por la clase obrera, clase comerciante, por profesionales científicos y pequeños y medianos empresarios, estos independientes de algunas empresas. También dentro de la pirámide está la más baja, la clase baja, que en sí está compuesta por el conjunto de personas, es decir, por toda la sociedad, los comerciantes, productores informales, empleados y domésticos, y en sí están compuestas por toda la sociedad. Y aquí en las imágenes están bien marcadas las grandes diferencias y características que representan a cada jerarquía. Las características socioeconómicas de las clases sociales. La clase media y trabajadora se aporta varios datos socioeconómicos, tales como es la educación, la ocupación y el nivel de ingresos. También se menciona lo que es el aporte de la buena vida que pueda llevar. Esta se identifica como, por ejemplo, la posesión de bienes que ésta puede obtener en cada nivel. También se menciona dentro de esto el nivel alto, que se caracteriza por su buena posición que tiene de bienes en la sociedad. La estratificación según ingreso y educación. En el siglo pasado, el ingreso de los estratos bajos tenían menos de 1000 quetzales, que se referían más o menos al 1% de la sociedad. Los hogares de medio recibían entre el ingreso que es de 4000 a 12000 quetzales, que es mayor a los del nivel bajo, mientras que las altas recibían mucho más,
que son de 15,000 quetzales en adelante. Quiere decir entonces que el nivel alto sobrepasa mucho más a lo que es el nivel bajo. Y es por eso entonces que el nivel bajo sufre el acceso a la educación, porque por medio de sus bajos niveles no tiene acceso a la educación, no tiene acceso a una formación para poder superar. Si nos damos cuenta también, más de la totalidad de personas de la población se encuentra sin ningún año de estudio por la clase de nivel que tiene. La estratificación económica de Ciudad de Guatemala de 1998. El nivel de la población de la Ciudad de Guatemala en 1998 era muy bajo. Casi 1 de 8 personas recibían estudio o habían asistido a una escuela, mientras que casi la mitad solo habían cursado estudios de educación primaria. Quiere decir entonces que con respecto a la educación cuenta con un mínimo de personas de la población con una preparación académica, y esto hace que por medio de esto no haya un avance en la sociedad. Damos así inicio a la clase dominante. La clase dominante es aquella que se le denominaban patronos. Tienen el poder en los medios de producción, tanto en las maquilas, en las empresas azucareras, en el petróleo, siendo ese en aquel tiempo, ¿verdad?, de la Edad Media, un eje importante para el desarrollo del país. Han conservado el poder político, ya que sabemos que la política es uno de los 4 poderes en los que se maneja una sociedad. Estos han contribuido a adquirir más poder para tener más autoridad y dominio sobre las demás personas. El matrimonio constituye un mecanismo que permite a las familias acrecentar su poder económico, así como su influencia política. En aquel tiempo, ¿verdad?, se daba mucho lo que es que la familia poderosa pues debe de casarse con alguien del mismo nivel económico, para que el poder tanto político, de producción y estratégico en el país no se perdiera. Durante el pasado siglo, algunas familias acrecentaron su poder económico y político a través de los monopolios. Entre esto podemos ver la familia Arzú, ¿verdad?, que en el tiempo de la época media eran una de las familias que aumentaban su poder mediante la producción de la caña de azúcar, y así uniéndose a otra familia poderosa también aumentaron la producción de telas y textiles añil en ese tiempo. El núcleo central de la oligarquía guatemalteca está formada por 24 familias. Esto fue hace tiempo, ¿verdad? En la actualidad la clase dominante solamente se encuentra durante 5 familias, que es Castillo Lobo, Julio Herrera Zavala, Ramón Campoyo, Dionisio Gutiérrez y Juan Luis Bosch, que han logrado mantener su estatus económico, político y social. También podremos decir en la prensa, ¿verdad?, ya que ellos durante la época media compraron lo que fueron las distribuidoras de cerveza, la producción de azúcar, la exportación de café, la reproducción de telas, el aumento del desarrollo solamente durante su familia. Es por ello que estas familias, que son la clase dominante, no permiten que otra persona que no sea de su clase pueda entrar a ser dominante como ellos. Se le dice dominante ya que su influencia política ayuda o baja el desarrollo de nuestro país. Puede serse así también que la Fundación Castillo Lobo actualmente en Guatemala ocupa una de las primeras organizaciones sociales que actualmente está ganando como más del 8% de millones de quetzales en la fundación que tiene para niños especiales, siendo ellos los principales causantes de estas intervenciones en su desarrollo. La clase media. Según la encuesta nacional de ingresos y gastos de 1998 a 1999, el ingreso de las familias era de entre 4 a 12 salarios mínimos, equivalentes a 950 quetzales. Otra característica de la clase media era que los miembros de esta clase en su mayoría utilizaban automóviles, símbolos de estatus social por excelencia. Los miembros de la clase media, un poco menos de la mitad, utilizaban automóviles. Para ellos, en la época anterior, era símbolo de estatus social por excelencia. Ellos salían a pasear en la calle principal
de la ciudad de Guatemala. Otra característica era de que sus condiciones de trabajo eran más flexibles en horario. Esto fue gracias al sindicato de empleados, que lograron reducir las horas de trabajo, que eran de 7 horas, y utilizaban 2 horas para ir a almorzar de lunes a viernes, a diferencia de los trabajadores, a la diferencia de la clase baja, que ellos tenían que llevar sus alimentos para almorzar o comprarlos cerca de donde trabajaban. Otra característica era que mandaban a sus hijos a estudiar a institutos privados. Ellos ya tenían la capacidad para poderlos meter a ellos a una escuela o a un instituto privado, a diferencia de la clase trabajadora, que ellos hacían uso de establecimientos públicos, que para ellos también la educación era considerado un estatus social, y de que la mitad, se podría decir, de la clase media cursaba el nivel secundario, y de una persona a tres podían estudiar en las universidades privadas, a diferencia de la clase trabajadora, que eran muy pocas las personas que llegaban a secundaria. Otra característica que los hijos accedían a las universidades en jornadas diurnas, y específicamente eran universidades privadas, que era la Universidad Landívar y la Universidad. Ellos podían estudiar por las mañanas, a diferencia de la clase trabajadora, que ellos para poder estudiar tenían que trabajar. Entonces, de tal manera, ellos solamente estudiaban por las noches, y era en la Universidad San Carlos de Guatemala. Otra de las características de esta clase era de que cuentan con servicio doméstico. Por lo menos 1 de cada 3 familias del área urbana podían tener el servicio doméstico. A diferencia de la clase trabajadora, más ellos quienes eran los que se hacen el servicio de este trabajo. Otra característica era que compraban en centros comerciales, ya sea perfumes, ropa, a diferencia de la clase trabajadora, que ellos únicamente podían comprar en el mercado o con vendedores ambulantes. La clase media también cuenta con aparatos eléctricos. Ellos cuentan con equipos, con lavadora, con secadoras, con televisores, con teléfonos y con servicios públicos, a diferencia de la clase trabajadora, más ellos no cuentan con todo esto. La clase trabajadora cuenta con estos equipos para tener más comodidades. Ellos viven en casas homogéneas, y su diseño está construido en series. Quiere decir de que ellos sus viviendas constituye de 3 a 5 o más cuartos, a diferencia de la clase trabajadora, que únicamente cuenta con 1 a 2 cuartos. Y la clase media se caracteriza porque sus viviendas tienen techos de concreto, que esto identifica que ellos pueden construir un segundo nivel, a diferencia de la clase trabajadora, que sus viviendas son de techo de lámina. Y otra característica, se encuentran distribuidos en una amplia área de la ciudad de Guatemala. Ellos en la época anterior vivían en la zona 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 y 15 de la ciudad de Guatemala. Acudían al cine y salían a comer fuera de casa. Esto era para sus entretenimientos. Practicaban deportes en gimnasios o en lugares específicos. Más sin embargo, la clase trabajadora no lo solía hacer. Suelen viajar. Ellos más solían viajar por Semana Santa. Ellos iban a lugares públicos o privados, iban a playas o lugares turísticos, o salían fuera del país a países cercanos como México y entre otros. En la clase trabajadora la escolaridad es sumamente baja, solo 1 de cada 3 personas
habían completado los años de primaria, y no se diga en el nivel de preuniversitario, casi de las personas de la clase baja, casi nadie llega a ese nivel. Y en los sectores productivos ellos eran más empleados, se dedicaban a la industria manufacturera, al comercio y a la construcción. Los servicios personales de estas personas era muy precaria. Las viviendas son muy reducidas, incluso están hechas con paredes de adobe, también con ladrillos de barro, los techos son de lámina de zinc y son muy reducidas. Prácticamente la mayoría de estas viviendas solo cuentan con 2 habitaciones, donde todas las familias tienen que vivir muy acumulados, muy amontonados, porque no tienen la posibilidad de tener una vivienda más grande como el nivel medio. También las viviendas, algunas de estas viviendas son hechas con desperdicios de madera o desperdicios de metal, ya que no tienen las posibilidades de comprar herramientas o para construir una mejor vivienda. También esta clase trabajadora no cuenta con los servicios básicos como el agua potable o las alcantarillas, no tienen el servicio de la recolección de basura y de la energía eléctrica. También la mayoría de estas comunidades, de estas personas, no cuentan con aparatos electrónicos como la televisión, como la radio. Ellos no tienen como acceso también a información, ya que esto también les afecta porque no conocen en sí el ámbito de la sociedad. También la mayoría de estas personas no cuentan con transportes públicos, con transportes que sean de beneficio para ellos, ya que solo 1 de cada 10 personas cuenta con un vehículo, y ya este vehículo son muy usados con aproximadamente de unos 15 años atrás, entonces esto no es muy beneficioso para ellos, y la mayoría de las personas cuando se transportan a su trabajo tienen que hacerlo por medio de servicios públicos. También las personas de esta clase social, su principalmente fuente de compras es el mercado, si no son los vendedores ambulantes, ya que estas personas no tienen acceso a ir a lugares más céntricos para poder comprar lo necesario para su familia. También en los paseos más son dominicales, ya que las personas trabajan y no pueden ir entre días y no tienen acceso para ir a un gimnasio, sino solo lo hacen en las áreas públicas, por ejemplo en los campos, en las canchas, pero que son así del Estado. No tienen las posibilidades de ir a un lugar turístico, de ir a un lugar donde tienen que contar con el dinero suficiente. También la mayoría de estas personas cuentan con muy escasos recursos, ya que apenas si les alcanza para cubrir las necesidades básicas de la alimentación. Casi la mayoría de estas personas se encuentran ubicadas afuera de la ciudad, no tienen un lugar céntrico, siempre los terrenos donde ellos viven son más fuera del lugar porque no son difíciles de habitar. Ellos, como no tienen las oportunidades de tener un lugar donde vivir, entonces tienden a buscar otros lugares que no son de su beneficio. Además, estas personas son muy, casi en este tipo de social es donde tienen más hijos, se reproducen más rápido, entonces eso es lo que también viene afectando, porque también en la actualidad, en lugar de ir reduciendo la clase social de la trabajadora o la clase baja, ha ido aumentando día a día y no hay un control para eso. Bueno, entonces para continuar con el segundo tema, trabajo al servicio del desarrollo humano, tenemos como siguiente, ¿verdad? El trabajo constituye el desarrollo humano. Esto nos quiere decir que a través de este desarrollo se dice que es el encargado de atender a las personas a través de un estatus que les lleva al nivel alto. Se dice que este desarrollo nos lleva a una atención especial para cada persona, pero más sin embargo, en muchos casos no es así. Si nos damos cuenta, por las calles hay niños y jóvenes y señoritas que están ligados a no ir a la escuela, mas sin embargo ellos están vendiendo dulces,
los padres no lo dejan ir a la escuela. Entonces eso es de que el estatus de esta sociedad no tiende a un desarrollo humano equitativo. El trabajo es la base para el mejoramiento, supuestamente. Eso nos quiere decir lo que el gobierno nos hace creer. Pero más sin embargo, este desarrollo humano nos perjudica, porque el desarrollo humano en sí se debería de ver a través de solamente, no como base para el mejoramiento de cada persona, sino que para la base de la sociedad, para que tenga un mejor estatus en la que estamos. Es vital para lograr un crecimiento económico equitativo, reducción de pobreza e igualdad de género. Pues para reducir la pobreza debemos de ser equitativos y debemos de manejar valores, como por ejemplo, no dejar que los niños estén en las calles y tener esa iniciativa de llevarlos a una escuela. Constituye el interés público. Si no se adoptan las políticas adecuadas de desigualdad de oportunidades de remuneración en el trabajo, puede generar división y perpetuar las desigualdades en la sociedad. Si el gobierno no nos da las oportunidades, nosotros no podemos sobresalir de donde estamos. En especial, las vidas humanas nos tienden a que su riqueza, nosotros estemos bajo del mando de ellos. Nosotros queremos en esta época, en esta época actual, si nos damos cuenta, todo nos tiene un control. Y el control que nos maneja a nosotros son las clases altas. Como por ejemplo el gobierno que está ahorita nos maneja y nos tiene ligados y cegados a una ignorancia muy baja. Entonces no podemos tener un desarrollo humano sin que ellos nos den una oportunidad. El concepto de desarrollo humano lo determina el indicador de desarrollo humano con respecto a lo que es la evaluación del progreso social. Estamos evaluando la forma de trabajo de todas las personas en el nivel actual o en la época actual, la cual vamos a entender algunas razones de por qué el desarrollo humano ha decaído en los momentos más difíciles de la vida, el cual las empresas hoy en día están únicamente explotando a las diversas personas en el campo laboral. Reconocemos de que toda empresa, toda institución contrata a diferentes personas para la producción de ciertos productos, en la cual pues ellos determinan y ofrecen un salario mínimo, prestaciones de ley, por ejemplo, ¿verdad? El bono 14, el aguinaldo, vacaciones, pero nos damos cuenta que también la obligación de ellos es poder tener al trabajador en un estado, en un ambiente seguro para que ellos puedan laborar. Podemos tener algunas cuestiones, algunas preguntas o algunas interrogantes de poder decir, ¿es seguro el trabajo dentro de una empresa? ¿Se sienten los trabajadores satisfechos al poder trabajar o laborar en esa empresa? ¿Hay perspectivas de progreso en el caso de los trabajadores? ¿Posibilita el empleo en equilibrio flexible entre el trabajo y la vida personal? ¿Habrá igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres? Y el trabajo debe mejorar o tener un ambiente sostenible en el caso de las funciones de laborar. ¿Por qué decimos estas cosas? Porque creemos muy bien que la seguridad en las empresas no es la que la ley está pidiendo para que esas personas puedan entonces tener una seguridad en el trabajo. Creo que hay mucha inseguridad en el caso del ramo personal, de que pueda haber un terremoto, un sismo, un incendio. Creo que todas las empresas no tienen esa seguridad para poder brindarle al trabajador. Las personas no se sienten satisfechas en su trabajo, siempre hay un poco de temor, de miedo, hay mucha presión de parte de los patrones y creo que esas formas de trabajo deben de cambiar. Siempre debe existir la interacción entre ambos, tanto patrono como trabajador. ¿Para qué? Para que el trabajo, la labor y la producción sea más efectivo.
También tenemos entonces la igualdad de oportunidades de trabajo entre hombres y mujeres. Hoy en día se ha ido desapareciendo esa desigualdad, ¿verdad?, entre el hombre y la mujer. Hay más igualdad de trabajo, hay más igualdad de la forma de pago, de ganar el dinero con respecto a lo que es elaborar en una empresa. Pero hoy en día podemos decir de que no solamente es trabajar, no solamente es llegar a una empresa a laborar, sino también poder progresar dentro de ese trabajo. Por eso estamos llamando el tema del día de hoy el desarrollo humano, para que no solamente seamos objetos de trabajo, de producción, sino que asimismo dentro de esa empresa, al prestar un trabajo, podemos nosotros desarrollarnos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, tener un buen sueldo, tener mejores prestaciones. ¿Para qué? Para poder tener una vida mejor. También en el caso de la educación, nuestros hijos posiblemente necesitan una mayor educación, pero dentro de la empresa, si el sueldo mínimo es muy poco, no vamos a tener entonces cómo poder enviar a nuestros hijos a estudiar a una escuela para que ellos se preparen. En el tema de la salud, es necesario también poder tener una seguridad de salud en el ramo laboral. ¿Para qué? Para que tanto como nosotros como trabajadores o los trabajadores puedan tener exámenes médicos, puedan ir a cada cierto tiempo a un hospital, a una clínica médica. ¿Para qué? Para que sean chequeados físicamente con respecto a la salud. Y también el progreso de la vida, ¿verdad? No solamente vamos a trabajar para comer, sino para poder comprarnos un bien inmueble o un automóvil o algo que nos pueda servir entonces para el desarrollo humano y social en el cual estamos viviendo actualmente. Es así como hemos dado a conocer los dos temas que nos ha tocado exponer, que son estratificación socioeconómica de Guatemala y trabajo al servicio del desarrollo humano. Muchas gracias por la atención prestada.